Hola, ¿cómo están? Me llamo Kelly Guerrero y espero estén súper bien. No sé si se habían dado cuenta, pero últimamente había tratado de subir 2 videos cada semana, pero estas 2 semanas no había podido hacerlo porque he estado muy ocupada con la universidad, otra vez como siempre. Entonces no había podido subir 2 videos a la semana por esa razón. Y también he podido subir videos más que todo de maquillaje y esas cosas porque esos videos tardan más, tienen más procesos. Entonces he tratado de hacer videos fáciles para no dejarlos sin contenido todas las semanas. Y por esa misma razón hoy les traigo un story time porque es mucho más fácil de hacer, tiene menos proceso y menos edición, así que empecemos. Muchos de ustedes saben que he viajado desde niña y en las partes a las que he viajado me han pasado varias cosas. La primera historia es la más sorprendente de todas porque pasó en Disney, en un crucero de Disney World. Para mis 15 años mis papás me decidieron hacer un regalo y yo quise un viaje, así que fuimos a un crucero de Disney World. Yo ya había ido a cruceros antes y sabía que en todos los cruceros hay como un Teens Club o un club para adolescentes donde conoces a todos los adolescentes del crucero, conoces gente de otros países, es demasiado genial esa experiencia. Habían personas de todo el mundo, habían italianos, franceses, estadounidenses, ingleses. En realidad casi todos los adolescentes hablaban inglés y por fortuna para mí las únicas personas que hablaban español eran venezolanos. Éramos más o menos 15 venezolanos con un puertorriqueño y un italiano y ellos fueron todo mi grupito en todo el viaje y de hecho aún tengo contacto con algunos de ellos. Nosotros éramos juntos de arriba para abajo, todas las actividades del crucero las hacíamos juntos, íbamos a cenar juntos. Fue demasiado cool la experiencia, o sea, de verdad quiero mucho a esa gente de ese crucero. Hacíamos literalmente todos juntos, tanto así que huimos de un delito ilegal dentro del crucero de Disney. Como les dije, habían muchas personas de todas partes del mundo y la mayoría de los adolescentes hablaban inglés, entonces estaba el grupito de los que hablaban inglés y los que hablaban español. Entonces el grupito de los que hablaban inglés un día llegó y se sentó con nosotros estábamos completamente normal, relajados, estábamos hablando, ya eran casi las 12 de la noche. Ellos llegaron, se sentaron con nosotros, empezaron a hablarnos, nosotros más o menos entendíamos porque pues algunos de nosotros hablábamos inglés. De manera muy sospechosa empezaron como a secretear entre ellos, como a hablarse así como que ya no está nadie viendo, qué tal, que no sé qué, y sacaron porros de marihuana. Sí, señores, había marihuana en el crucero de Disney. Y en cuanto empezaron a sacar los porros, nos la ofrecieron a nosotros y fue como que no sabíamos qué hacer, éramos unos niños de 15 años, no sabíamos si nos iban a hacer algo, si no les decíamos que sí o si nos la iban a obligar a consumir. No sabíamos literalmente qué hacer. En cuanto a eso pasó, todos los que hablábamos español nos dimos miradas como que o corremos o corremos. Y entonces lentamente nos fuimos levantando de las sillas. Íbamos caminando lentamente, poco a poquito, nos mirábamos así como que ¡corre! Y así fue como corrimos como si no hubiera un mañana y huimos de un acto ilegal en un crucero de Disney. Y para seguir hablando de ese crucero también tengo otra anécdota con un chico venezolano. No voy a decir su nombre porque literalmente no recuerdo cómo se llama porque después del crucero perdí completamente el contacto con él. Pero vamos a decir que se llamaba Sebastián. Él es caraqueño pero también es italiano, entonces él se la pasaba presumiendo sobre su doble nacionalidad, que era italiano, y entonces también se la pasaba hablando a cada rato en italiano con el chico italiano. Al principio él era la persona más fastidiosa y no me agradaba mucho porque siempre me molestaba, siempre se metía conmigo porque yo soy gocha. Para los que no son de Venezuela, un gocho es una persona del Táchira o de los Andes, más o menos de la zona de los Andes de Venezuela. Así como una persona de Caracas es caraqueño o una persona de Maracaibo es maracucho, una persona del Táchira o de los Andes es gocho. Y entonces siempre se metía conmigo porque yo era gocha, porque supuestamente los gochos hacen todo mal. Pero no, mis amigos, no señor. Y bueno, siempre se la pasaba molestándome X. Eso fue al principio. Después empezó como a caerme, como a coquetearme, cosas así. Y pues me empezó a gustar. Yo sabía obviamente que no iba a pasar más nada después del crucero porque no lo iba a volver a ver. Pero fue más que todo como un summer love, un amor de verano. Estuvimos como en esa onda de coquetear como un día y medio más o menos porque el crucero duraba solamente una semana. Y ya para una noche antes del último día del final del crucero, todos nuestros amigos nos dejaron solos por casualidad de la vida. Él fue y me acompañó hasta mi habitación y unas puertas antes de llegar a la habitación me llevó como a unas escaleras porque siempre cada tantas habitaciones habían unas escaleras para bajar y subir a los pisos del crucero. Me llevó a las escaleras
y me dio un beso, pero fue el peor beso de mi vida. Lo siento, Sebastián, si tú estás viendo esto, pero de verdad no besas bien. Para nada, no besas para nada bien. O sea, imagínense que ustedes van lentamente a darle el beso a la persona y que esa persona llegue y les succione los labios. O sea, que ustedes van lentamente y hace... Aparte de que me succionó los labios, me llenó todo esto de saliva. Todo. O sea, no fue solamente los labios. Todo esto de saliva. Sentí que un burro me estaba besando. Y no sé cómo besa un burro. Y esa no es la mejor parte de la historia. Al otro día volvimos al Teens Club y yo había llegado sola y no había ninguno de mi grupo, solamente el italiano. Le pregunté dónde estaba todo nuestro grupo y me dijo que no sabía, pero me dijo que si me importaba Sebastián tenía que ir a la habitación de él porque estaba en coma etílico. Resulta que después de que me dejó en la habitación, él se fue con el grupo que hablaba inglés y aparte de tener marihuana, tenían alcohol dentro del crucero. Supongo que eso no era tan ilegal porque había alcohol dentro del crucero en los restaurantes, pero ellos también eran menores de edad. Así que en cierta forma sí era ilegal. Como él sí se fue con ellos, a él sí lo obligaron a tomar, lo obligaron a drogarse. Y pues en realidad yo nunca lo vi después de esa noche del beso de burro. Pero la verdad aún me preocupo por él, o sea, de cómo estará, si pudo superar ese coma etílico o no lo pudo superar, no lo sé. La verdad me siento un poco mal porque nunca lo fui a visitar. Pero pues, así es la vida. Ok, esta toma no se grabó y ya había contado toda una historia. Pero bueno, vamos a volver a hacerlo. Pasemos de un crucero de Disney a un crucero de los países nórdicos de Europa. En ese crucero fuimos a todos los países nórdicos, entre esos estaba Rusia. Y pues el crucero nos daba muy poquito tiempo para visitar cada país porque si no nos dejaba, entonces teníamos que ir a ciertos puntos específicos de cada país, visitarlos súper rápidamente e ir a comer en un lugar que ya conocíamos. Bueno, ese era nuestro plan. Y entonces mi familia decidió ir a un McDonald's porque pues ya lo conocíamos. Un taxista nos dejó desde el crucero hasta una esquina que estaba cerca de McDonald's, pero igual nos tocó caminar toda una cuadra, mi mamá, mi papá, mi hermanito que tenía 2 o 3 años y yo que tenía 12 o 13 años, incluyendo que mi hermanito iba en coche. Cuando llegamos notamos que la puerta de McDonald's era de esas puertas giratorias que uno tiene que entrar, después entra la otra persona y así, era de estas puertas. Y entonces nos pusimos a pensar cómo íbamos a entrar el coche en esa puerta porque la puerta era muy pequeña. Llegaron 3 tipos rusos y muy amablemente nos ofrecieron su ayuda. Lo digo entre comillas porque pues no sé si es que estaban hablando normal o es que nos estaban gritando o no sé literalmente qué nos estaban diciendo porque nos estaban hablando en ruso. El punto es que nos decían algo así. Nosotros lo que entendimos fue que ellos nos iban a ayudar a subir el coche y entrar al coche hasta McDonald's. Y nosotros pensamos, bueno sí, ¿por qué no? La primera que pasó fui yo para esperar el coche por el otro lado. Y sí pudieron pasar el coche, pero 2 de los tipos empezaron a gritarles a mis papás. Uno empezó a gritarle a mi mamá, el otro empezó a gritarle a mi papá. Y mientras que ellos les estaban gritando a mis papás, el otro le estaba tocando a mi hermano. En ese momento mis papás no se habían dado cuenta, pero yo como estaba delante de todos ellos, volteé y vi que el tipo estaba tocando a mi hermano y yo me desesperé. Y lo primero que hice fue golpear al tipo y empezar a gritarle. O sea, lo cacheteé y le grité. Y el tipo también empezó a gritarme. Empezó como los otros 2 tipos, así como que... Y yo también como que... Y él... Y yo... En ese momento mis papás se dieron cuenta que yo estaba peleando con el tipo. Entonces mi papá se dio cuenta que nos estaban robando. Mi papá logró quitarnos a los tipos de encima y por suerte solamente nos robaron unas cuantas monedas. Pero, o sea, yo que vengo de un país tan peligroso como es Venezuela y que no me ha pasado nada malo en lo que cabe en mi país, llego a un país extranjero y me roban. Vamos a seguir hablando de robos, ¿por qué no? Esta historia casualmente pasó en otro crucero. Este crucero también fue un regalo de cumpleaños para 2 de mis mejores amigas y para mí fue la familia de una de mis mejores amigas. Mi mejor amiga fue con nosotros y mi familia. Ya este crucero era como más latino porque salíamos de Venezuela, pasábamos por Colombia, Panamá, Aruba y entonces toda la gente hablaba en español. Habían colombianos, venezolanos, panameños, brasileños. Esta historia trata sobre un amigo brasileño que conocí en ese crucero. Tampoco voy a decir su nombre verdadero porque a él lo tengo en Facebook y puede que vea mis videos. Vamos a decir que se llama Gregorio. Gregorio siempre fue muy buen amigo en ese crucero, fue muy agradable,
nunca molestaba a nadie, o sea, siempre fue como muy chévere con todos. Pero él siempre tuvo en la mira una gorra que yo llevé a ese crucero, que es una gorra de domo, es esta gorra. Para ese entonces estaban bastante de moda las gorras planas, ¿ok? Yo siempre la llevaba para todos lados, para arriba y para abajo, siempre me la ponía pues. Y hubo un día que él insistió muchísimo en pedirme la gorra. Siempre era a cada rato ese día. Kelly, ¿me puedes prestar la gorra? Kelly, ¿me puedes prestar la gorra? Por favor, ¿me la puedes prestar? Por favor, por favor, por favor, por favor. Y al final yo acepté. Grave error. Ese día ese chico se desapareció. Literalmente se desapareció. Y yo era desesperada por mi gorra porque esa gorra había sido un regalo hace muy poquito en ese momento. Lo busqué toda la noche. Toda. En ese momento yo ya tenía su número, entonces yo a cada rato era escribiéndole: Gregorio, por favor, dame la gorra, la necesito, por favor, mañana nos vamos. Porque de hecho también era el último día antes de irnos. Hasta las 6 de la mañana del último día se dignó a responderme. Yo no dormí en toda esa noche. Literalmente yo era pensando la gorra, la gorra, la gorra, la gorra, la gorra. Hasta que por fin me respondió y me dijo cuál era el número de habitación de él. Me tocó ir a escondidas de mis papás. A escondidas como a las 6 de la mañana para ir a buscar la gorra. Si estás viendo esto, Gregorio, eso no fue divertido. No fue para nada divertido. Nada. Se habrán dado cuenta que yo soy bastante descuidada. Y esta última historia también tiene que ver con mis descuidos. No es una historia muy grande que se diga, pero es bastante cómica. Esto pasó en Orlando, Florida, en SeaWorld. Esa fue la primera vez que viajé a Estados Unidos y yo tenía como 6 años más o menos. Había finalizado el show de las ballenas y nosotros estamos en los últimos asientos, o sea, los asientos al frente del show. Pero eran los últimos porque las escaleras para salir de esa tarima eran hacia arriba, hacia el final. Ya todo el mundo se estaba levantando y yo le di la mano a mi papá. Subimos todas las escaleras y cuando me doy cuenta me estaban llamando desde atrás. Cuando volteo, mis dos papás estaban atrás, como unas 5 o 6 escalones atrás de mí. Cuando yo veo hacia arriba para mirar a quién le había dado la mano, era un señor completamente extraño a mí, que ahorita que lo recuerdo parecía un viejo verde violador pedófilo. Supongo que yo me confundí con él porque la mano de él se parecía bastante a la de mi papá. Pero lo que no entiendo es que le di toda la mano, todo el recorrido por las escaleras a ese señor y ese señor nunca dijo nada. O sea, literalmente me pudo haber violado, me pudo haber robado, me pudo haber secuestrado, me pudo haber matado, me pudo haber hecho de todo. Pero bueno, aquí estoy. Sobreviví a todos esos viajes. Ustedes creerán que todos mis viajes son así de peligrosos. Y bueno, ese ha sido todo el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo y si fue así denle muchísimos likes. Comenten abajo si quieren que haga otro story time, tengo muchísimas historias que contarles. También pueden suscribirse para que sigan viendo todos mis videos y abajo también hay un botón de campanita que les pueden dar clic para que les notifique cada vez que suba un nuevo video. Dejaré todas las redes sociales en la cajita de descripción, pero también las dejaré por aquí para que vayan y me sigan y seamos amigos. Los quiero, los adoro y los amo muchísimo con todo mi corazón. Bye.